Come on, come on. Yeah, yeah, yeah. Vamos. Así como lo hiciste sobre las aguas, muévete hoy aquí. Ven, descansa en nosotros. Así como lo hiciste sobre las aguas, muévete hoy aquí. Ven, descansa en nosotros. Vienes y haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo, yo estoy y me estás llenando. Vienes y haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo, yo estoy y me estás llenando. Con fuego y viento, ven hazlo otra vez.
Hola, ¿qué tal hermanos? Amada familia de Iglesia Restauración, es para mí un placer el poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. El día de hoy quiero traerte una enseñanza de parte de Dios y pues quiero empezar orando y porque creo que es mucho lo que quiero compartir y solamente tenemos unos minutos, así que te pido que me ayudes a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad que me das de poder compartir tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús te pido, danos a todos los que estamos viendo este video o escuchando, Señor, esta enseñanza, espíritu de sabiduría y de revelación. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento y que podamos ser transformados por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias porque tú siempre nos oyes. Toda la gloria y la honra es tuya, Señor. Amén y amén. Hoy quiero hablarte de la revelación. Quiero hablarte acerca de la revelación. Creo que es una palabra que hemos escuchado muchísimo, pero creo que hay mucho todavía que aprender acerca de la revelación. Creo que es fundamental entenderlo para que podamos crecer en nuestra vida espiritual y por ende en todo lo demás. Quiero decirte primero, tenemos la Biblia como la palabra de Dios, es la palabra de Dios revelada, es la voluntad de Dios revelada para nosotros. Es decir, Dios inspiró a hombres santos y registró por escrito su voluntad, y eso es lo que tenemos nosotros como la Biblia. Nadie en su juicio cabal y con sobriedad espiritual se atrevería a añadirle o a quitarle una tilde al libro que Dios inspiró. Nadie. Creo que todos sabemos esto, que nadie puede añadirle a la Biblia ni quitarle a la Biblia, porque sería algo terrible, un error garrafal, y nadie en su justo o su sano juicio podría hacer esto. Sin embargo, creo que solamente conocer la Biblia no es suficiente para que nosotros tengamos un crecimiento en el Señor, para que nosotros vayamos menguando y que Él crezca en nosotros. No es solamente suficiente con que conozcamos la Biblia. Ahora, voy a decirte una cosa. Sin embargo, conocer la Biblia es el medio que Dios usará para hacernos, alimentarnos y que tengamos un crecimiento espiritual. Pero no es suficiente meramente conocerla. Y aquí es donde yo empiezo a enseñar esta parte de la revelación. La Biblia es la herramienta que Dios usa para alimentarnos, pero no es el fin. El fin de Dios, según la Biblia, es que tú y yo seamos formados a la imagen de su Hijo. Dios quiere una familia de hijos e hijas a la imagen de Cristo Jesús. Según Romanos capítulo 8, lo que Dios está haciendo en nosotros a través de las pruebas, a través de las tribulaciones, a través de todo lo que nos pueda acontecer, es formar a su Hijo en nosotros. Ese es el negocio de Dios, es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y Él usará las Escrituras para instruirnos y para prepararnos para ser formados a la imagen de su Hijo. Entonces, la Biblia no es el fin. La Biblia es una herramienta que Dios usa para formarnos e instruirnos, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero el primer paso para esta transformación tiene que ver con que a cada uno de nosotros se nos revele quién es Cristo. Pues al recibir tal revelación, somos transformados por esa revelación. Voy a ir otra vez más despacio. La Biblia no es el fin. La Biblia es la herramienta de Dios para que usted y yo recibamos revelación de parte de Dios. Y esa revelación tampoco es el fin. La revelación es lo que hace que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo. Tampoco la tribulación es lo que hace que nos transformemos. Tampoco la prueba es lo que nos transforma.
Tampoco las circunstancias son las que nos transforman. Sin embargo, nos posicionan para recibir revelación, y a través de la revelación es que usted y yo somos transformados. ¿Se da cuenta de la importancia de la revelación en nuestra vida? No es un asunto de una enseñanza nada más que recibo impactante, o de saber qué quiere decir la Biblia en algunas cosas que no entiendo. La revelación es más allá que una enseñanza. La revelación es una operación del Espíritu Santo que tiene el fin de transformarnos, y ahorita vamos a seguir ahondando sobre esto. Pero repito, cuando Dios nos hace pasar por pruebas, no es en sí la prueba la que nos transforma. No es en sí la tribulación o el problema que pasamos lo que hace que nos transforme Dios, sino la revelación que recibimos en medio de la prueba, de la tribulación, es lo que nos lleva a una transformación, lo que nos lleva a un cambio, lo que nos lleva a menguar y Cristo crezca en nosotros. Espero haberme explicado. Y yo creo que una manera de ilustrarlo es cuando esos hombres de Dios fueron echados al horno de fuego, y la Biblia dice que había un cuarto ser ahí, que era semejante al Hijo de los dioses, según Nabucodonosor, y ese era Cristo. Es decir, Cristo se reveló a esos hombres en medio del horno de la prueba, en medio del horno de fuego. No fue el horno lo que los transformó, no fue el horno lo que los liberó, no fue el horno lo que los sacó de ahí, sino fue la revelación de Jesús que estaba ahí con ellos, lo que los llevó a una libertad, los que los hizo libres, lo que los transformó a ellos e incluso a todos los que vieron ahí. Aún el despiadado Nabucodonosor tuvo una revelación de quién era Dios, y hasta hizo un edicto de que todo aquel que no adorase a Dios, que sea echado en el horno de fuego, ¿verdad? Es decir, la revelación es sumamente importante. Es sumamente importante para que podamos ser transformados a la imagen del Hijo de Dios. Quiero que leamos algunos pasajes. Vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 3, verso 2, dice: Amado, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste o se revele, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Te das cuenta? El que usted y yo veamos a Dios, el que usted y yo veamos a Cristo, el que Cristo se nos revele, el que Dios se nos revele, provoca en usted y en mí una transformación. Por eso cuando llegue el tiempo en el que Él se manifieste, seremos transformados tal y como Él es. Hoy, en este tiempo que estamos en este cuerpo y que esperamos a la redención total de nuestro ser, todavía no se ha manifestado la redención completa de nuestro ser. Ya somos salvos, si nos morimos nos vamos al cielo, pero todavía estamos en dolores, en enfermedad, sufrimos aquí en esta tierra, en este tiempo, pero vendrá una temporada, un tiempo en el que seremos redimidos por completo, nuestro cuerpo será transformado, y eso es a lo que se refiere este pasaje. Sin embargo, hoy, que a pesar de que todavía vivimos en este cuerpo, en nuestro carácter, en nuestro ser interior, somos transformados cuando usted y yo recibimos la revelación de quién es Dios. Recuerda cuando Pedro recibe la revelación de quién era Jesús, y él le dijo: eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y enseguida viene un cambio de identidad, viene una transformación. Pasa de ser Simeón, que algunos dicen que significa caña arrebatada por el viento, a ser una roca, un Petros, algo firme. Es decir, la roca que es la roca que es Cristo, ahora Pedro es semejante a la roca. Fue cambiado de un Simeón a una roca, de una caña arrebatada por el viento a algo sólido, así como es nuestro Dios. Nuestro Dios no cambia, nuestro Dios no puede cambiar. Entonces, cuando Pedro recibe esa revelación, recibe una nueva identidad. Una nueva identidad es
una transformación. Obviamente después Pedro en los siguientes días o al poco tiempo también todavía muestra fallas en el carácter, pero después de que recibe la llenura del Espíritu Santo y la revelación más amplia de quién era Jesús, ahí vemos una verdadera transformación. Y tú lees las cartas de Pedro, ya no es el mismo Pedro de antes, es otro, porque ha recibido una revelación de quién era aquel que caminaba con él. Es Jesús. La revelación es sumamente importante en nuestra vida espiritual. Sin revelación solo tenemos información, y la información no transforma. La revelación, amado, es un espíritu. Y cuando digo que es un espíritu, estoy diciendo que es una operación del Espíritu Santo. Recuerda lo que dice 1 Corintios, dice de esta manera, que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, el Espíritu de Dios es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero Dios es el mismo que hace todo en todos. Y hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu Santo es quien hace todas las cosas. Y entre esas operaciones está la obra del Espíritu Santo para traernos revelación. Y revelación nos transforma a ti y a mí. En el antiguo pacto, el régimen viejo de la letra era leer e intentar hacer lo que leo. Es decir, la Biblia dice, no codiciarás, y yo tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano por no codiciar, pero eso estaba en mi naturaleza, el codiciar. Pero en el nuevo pacto, el régimen de la vieja letra pasa. Y ahora no es leo y hago, ahora es leo y soy. Ya no es leo y hago, sino ahora en el nuevo pacto, en el nuevo régimen del Espíritu es leo, Dios me revela y soy ahora. Ya no es así como era antes, sino que ahora la revelación me imparte la gracia, la fe que necesito para ahora no solamente tratar de hacer, sino ahora ser. Ser lo que Dios dice que soy. Hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Tengo lo que Dios dice que yo tengo. Y eso viene a través de la revelación. Nadie puede darnos revelación. No hay persona, no hay ministerio que nos pueda impartir revelación. De hecho, hoy que te estoy hablando, si algo estás entendiendo, no es mi explicación, que no soy el mejor explicando las cosas, sino es el Espíritu Santo que está ahí contigo. Es Dios que está ahí contigo, el que te está aclarando y declarando todo en tu interior. La escuela del Espíritu Santo no está afuera, la escuela del Espíritu Santo está dentro. Por eso es que Él se metió dentro de ti para enseñarte todas las cosas. Me apuro un poquito más porque tengo muy poco tiempo. Nadie puede darnos revelación. Y yo quiero que afirmar esto que estoy diciendo. El único que puede darnos revelación, el único que nos puede llevar a ser transformados es Dios. Mira que dice Juan capítulo 14, 26. Voy a leer algunos versículos y van a aparecer en la pantalla. Juan capítulo 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 2, 27 dice: pero la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella, la unción, os ha enseñado, permaneced en Él. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Este es el definitivo para entender esto. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, con E mayúscula, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Solamente esta operación es exclusiva del Espíritu Santo. No importa qué tan bueno sea el maestro,
si no recibimos del Espíritu Santo revelación, no podremos ser transformados. Incluso el mismo Jesús enseñaba delante de los fariseos, y los fariseos no podían recibir la revelación de quién era Él. Había un velo en su corazón, y la Biblia dice que hasta el día de hoy tienen un velo en su corazón que solo por Cristo, el Espíritu Santo, Cristo, lo puede quitar. Solo Él puede quitar esos velos. Revelación es quitar, correr el velo. Y solo Dios, todos nosotros tenemos, aún ya siendo cristianos, aún ya siendo ministerios, aún ya siendo personas que tenemos años en la vida cristiana, en algún grado tenemos velos. Que por mucho que conozcamos cosas de la Escritura, si Dios no quita esos velos, no podemos ser transformados en aquellas áreas de nuestras vidas en las que necesitamos que la luz alumbre para que podamos ser transformados. Por eso mi oración para mi vida, para la vida de mi familia, para la vida de la iglesia es: Señor, quita los velos, danos espíritu de sabiduría y revelación, porque es la única manera de ser transformados, a través de la revelación del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo recibimos revelación? ¿Cómo es que recibimos esa revelación? Lo primero que te quiero comentar, lo primero que quiero enseñarte es que Dios se revela a quien Él quiere. No es que yo pueda hacerle una manita de puerco a Dios para que Él se revele a mi vida. No, la Biblia dice que Dios se revela a quien Él quiere. Lo segundo es que si tú ya has sido salvado, lo segundo que tienes que saber es que si tú ya has sido salvado, Dios quiere que crezcas en esa revelación. Dios quiere que tú y yo crezcamos en esa revelación. Es decir, Dios quiere revelarse aún más a nosotros. Muchos de nosotros solamente se nos ha revelado la obra de Cristo en la cruz, pero no se nos ha revelado al Cristo que está sentado en su trono a la diestra del Padre. Entonces, para muchos Cristo solamente es su Salvador, pero no se nos ha revelado como el Señor de nuestra vida. Entonces, por eso vemos muchas personas que no crecen en su vida y en su obediencia y en su madurez espiritual, porque creen que la salvación es más que suficiente. Y si se mueren, sí, si creyeron en Cristo en verdad, se van a salvar. Pero mientras aquí no maduraron, no crecieron, no hicieron muchas cosas que tal vez Dios quería que hicieran, por falta de esa madurez y falta de tener una revelación de quién es el Señor. Entonces, Dios quiere que crezcamos en revelación. Ahora esto me lleva a lo tercero. Entonces, si yo ya soy salvo, es decir, Dios ya se me reveló como mi Salvador, lo tercero es: ¿de qué depende que yo sea alguien que reciba revelación? Depende de Dios, sí, pero no. Depende de Dios, sí, porque Dios se te reveló a ti por gracia. Ahora depende de mí cómo. Y vamos a verlo ahora mismo. Yo tengo que ser alguien que lea constantemente las Escrituras. Alguien que le muestre a Dios mi hambre, siendo alguien, un ávido lector de las Escrituras. Mira que dice 2 de Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La primera cosa que necesitamos para recibir salvación, ser personas que amemos las Escrituras. Las Escrituras, tenemos que ser personas con hambre de leer la Biblia, la palabra de Dios. Tú y yo tenemos, hoy más que nunca, nuestra generación tiene acceso a toda clase de información y a la misma Biblia.
pero sin embargo somos la generación con menos hambre de la Biblia. Y ese es un problema, porque si no tenemos hambre de la palabra de Dios, no tenemos revelación. Y si no tenemos revelación, no tenemos transformación. Si no tenemos transformación, lo único que tenemos es información que muchas veces es más peligrosa que cualquier otra cosa. Porque información sin madurez es como darle un arma a un niño que no sabe cómo manejarla. La segunda cosa para recibir revelaciones, tenemos que aprender de las personas a las que Dios nos ha puesto. Tenemos que aprender a reconocer aquellas personas que Dios ha puesto para nuestra enseñanza y nuestro cuidado. Yo estoy seguro, y yo creo que no violento las Escrituras en una parte, sino que lo que voy a decir es verdad. Cuando Jesús nace en esta tierra, los primeros años, justo los primeros años, estoy hablando del primero, el segundo, el tercer año, cuando él ya empieza a ser consciente del mundo, él no sabía quién era. ¿Quién le enseñó quién era? Obviamente sus padres. Sus padres, María, ella supo cómo tuvo a su hijo. Ella supo del milagro. Ella debió decirle en algún momento: tú eres alguien con un propósito. Tú no naciste de una manera normal, sino que yo era virgen, le decía a su madre, y el Espíritu de Dios vino, me hizo sombra y concebí del Espíritu Santo. Y tú naciste con este propósito. Y tú eres el Mesías. Tú eres el que está escrito. Entonces, conforme él leía las Escrituras y de la enseñanza de sus padres, él empezó a descubrir quién era, de tal manera que a los 12 años él ya podía disertar con los doctores de la ley. Entonces, tenemos que hacer caso de las personas a las que Dios ha puesto para nuestro cuidado. Estoy hablando de los ministerios. Y mira que dice Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, fíjate que hay un hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Me apuro un poco más y ya estoy por terminar. El tercer punto, ¿cómo recibir revelación? A través de nuestra búsqueda personal con Dios. Una cosa, el Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. La tercera cosa que me posiciona para recibir revelación de Dios es que yo soy una persona que busque esa revelación en mi tiempo personal con Dios. Una cosa demandada a Jehová, y esta buscaré, que yo esté en casa de Jehová todos los días de mi vida. Dice, para contemplar. Contemplar está hablando de tener una revelación de quién es Dios, tener un encuentro con Dios. Y luego dice para inquirir. Inquirir es indagar, es preguntarle a Dios, hacer muchas preguntas a Dios. Eso me posiciona. Con solamente estas tres, yo creo que hay otras maneras, pero con estas tres, Dios va a mirar mi actitud y mi corazón. Y todavía una cuarta, añadiría yo, es que usted y yo nos hagamos como niños. Jesús, dice la Escritura, que volvieron los 70, miró al cielo y dijo: te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque revelaste estas cosas a los niños. Así te agradó, Padre. Es decir, tener una actitud de: Señor, yo no sé nada. Yo quiero que tú me enseñes. Yo ya tengo muchos años en la vida cristiana, pero todavía quiero seguir aprendiendo de ti. Quiero conocerte. Quiero que tú te reveles a mi vida. Recuerda que la Biblia no es el fin. El fin de Dios es ser transformados a su imagen. Y Él usará la Biblia para enseñarnos, para instruirnos, para prepararnos
pero es la revelación la que trae transformación. Por eso yo quiero que terminemos orando, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos conocerle, para que podamos saber qué nos ha dado, qué nos ha concedido y que podamos entender la herencia que tenemos. Vamos a orar y terminamos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser transformados y yo sé que en muy poco tiempo, Señor, es muy complicado enseñar muchas cosas profundas que tú nos quieres enseñar, pero confiamos en que eres tú, en que te revelas a nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús que todo aquel que mire este video o que escuche, Señor, esta enseñanza, te pido en el nombre de Jesús que nos impartas espíritu de sabiduría y de revelación, que mientras, Señor, escuchan esto, tú operes en nosotros, quitando los velos que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, velos de religiosidad, velos de falsas enseñanzas que hemos tomado por enseñanzas que hemos creído que son bíblicas, pero son erróneas. Y en el nombre de Jesús, que quites esos velos y que quede la pureza de tu palabra viva en nosotros. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos, bendigo este tiempo en el que estamos aquí para buscar tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, espero que la pases muy bien con tu familia y con tus seres queridos. Que Dios te bendiga.